existían numerosas compañías que desarrollaban productos de red y por lo tanto existían numerosos modelos, pues cada compañía desarrollaba sus productos basándose en sus propios modelos. Esto dijimos que traía consigo muchos problemas. Así que en el año 1970, ISO comenzó a desarrollar el modelo OSI. ISO inició con esta enorme meta de desarrollar un modelo de red para estandarizar los protocolos de redes de datos y permitir la comunicación entre todas las computadoras alrededor del mundo. ISO empezó a trabajar en este ambicioso proyecto con participantes de los países desarrollados tecnológicamente de todo el mundo. Pero paralelamente, un segundo esfuerzo menos formal que hizo para crear un modelo de red público, abierto y neutral para el vendedor surgió de un contrato del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Investigadores de varias universidades se ofrecieron como voluntarios para ayudar a desarrollar aún más los protocolos que rodean el trabajo original del Departamento de Defensa. Estos esfuerzos, tanto del Departamento de Defensa como de los investigadores que se sumaron a la causa, pues dieron como resultado un modelo de red abierto y competitivo llamado TCP/IP. Así que, para inicios de los 90, ISO ya había desarrollado el modelo OSI, pero también el modelo TCP/IP ya estaba listo para esa misma fecha. Así que las empresas empezaron a adoptar tanto el modelo OSI como el modelo TCP/IP. Pero poco a poco, las empresas se adaptaron mejor al modelo TCP/IP y fueron dejando de lado al modelo OSI. Así que, por decirlo de algún modo, ISO perdió la batalla con el modelo OSI. Y desde entonces es el modelo TCP/IP quien se ve implementado en las redes actuales. Ahora en el siglo XXI, TCP/IP es el dominante. Todavía existen modelos de red patentados, pero en su mayoría se han descartado en favor de TCP/IP. El modelo OSI, cuyo desarrollo sufrió en parte debido a un proceso de estandarización formal más lento en comparación con TCP/IP, nunca tuvo éxito en el mercado. Y TCP/IP, el modelo de red creado originalmente casi en su totalidad por un grupo de voluntarios, se ha convertido en el modelo de red más prolífico de la historia. Fue desarrollado considerando los lineamientos del modelo OSI, lo que quiere decir que es un modelo muy parecido a este. Y bueno, debido a su gran similitud, el modelo OSI realmente se le conoce como un modelo de referencia, el cual nos ayuda a explicar cómo surge la comunicación en las redes. ¿Qué vamos a ver de este modelo que no vimos en el modelo OSI? Bueno, recordemos que una de las grandes diferencias de TCP/IP es que es un modelo más simplificado que OSI. Y aquí encontraremos únicamente 4 o 5 capas, dependiendo de qué versión de TCP/IP se esté hablando. Déjenme aclararles que existe una versión de TCP/IP original, y esta presenta solamente 4 capas. Pero no hace mucho que algunos autores empezaron a mostrar un modelo de TCP/IP de 5 capas. Pero realmente no existe gran diferencia entre una u otra versión, puesto que, como vemos en la imagen, la capa inferior de la versión original es dividida en 2 en la nueva versión, pero las funciones siguen siendo las mismas. Lo que veremos aquí, que no vimos en el modelo OSI, es algo llamado encapsulamiento. En términos cristianos, encapsular es como cuando tú envías una carta a un amigo por medio del servicio postal. Después de escribir la carta, la introduces en un sobre, luego a dicho sobre le pones una estampa, le agregas una dirección de origen y datos del emisor, y también una dirección de destino y datos del destinatario de dicha carta. Pues el proceso de encapsulamiento funciona casi igual. En cada capa del modelo de red se toma la información, se le agrega un encabezado y en dicho encabezado se le agrega información
específica del protocolo que funcione en esa capa. Y esto pasa en todas las capas, hasta que la información alcanza la capa 1, donde es enviada por la red. Veamos un ejemplo. Imaginemos que queremos acceder a un sitio web para descargar o ver una película en línea. Pues, para acceder a un sitio web, hacemos uso de una aplicación, la cual es simplemente un navegador web. Pues en este navegador web digitamos una URL como www.peliculasenhd.com, por ejemplo. Cuando nosotros damos clic en Enter, lo que pasa realmente es que estamos haciendo una solicitud a un servidor web que queremos acceder a un sitio web alojado en dicho servidor. Pues esa solicitud la llamaremos el mensaje. Dicho mensaje llega a la capa de aplicación y en esta capa funciona un protocolo de capa de aplicación destinado a trabajar con comunicaciones web. Dicho protocolo es el HTTP. Pues, ¿qué hace este protocolo con el mensaje original? Simplemente le agrega un encabezado al inicio de dicho mensaje. En dicho encabezado se inserta información específica del protocolo HTTP. Luego, la información baja a la siguiente capa inferior, y aquí funcionan protocolos específicos de capa 6 o capa de presentación. Y dichos protocolos agregan otro encabezado con información específica del protocolo que funciona en esa capa. Después, la información viaja a la siguiente capa inferior, y sucede lo mismo en la capa 5 o capa de sesión. Los protocolos que funcionan aquí agregan otro encabezado e información para luego enviar la información a la capa siguiente inferior. Esto sucede así hasta que la información alcanza la capa física, donde es codificada y enviada por el medio de comunicación. Ok, todo este proceso de encapsular el mensaje original sucede en el dispositivo emisor, y en el dispositivo receptor funciona lo contrario, es decir, la desencapsulación. Desencapsulación se refiere al proceso de quitar encabezados de protocolos en cada capa hasta que el mensaje recibido queda sin información de protocolos. Pero quiero que fijen su atención en la capa de aplicación de ambos modelos. Como verán, la capa de aplicación del modelo TCP/IP encierra 3 de las capas del modelo OSI. Así que en esta capa se encierran las funciones principales que se realizan en esas 3 capas del modelo OSI en una sola capa. Recordemos estas funciones en el modelo OSI. La capa de aplicación servía como interfaz entre las aplicaciones y el resto de la red. Luego, la capa de presentación brinda el formateo de los datos para que puedan ser interpretados por el computador, además de encriptación y traducción de dichos datos. Y la capa de sesión pues se encarga de iniciar, mantener y terminar sesiones de comunicación entre las distintas aplicaciones que se van a comunicar en distintos equipos. Pues bien, todas estas funciones de OSI las encontramos en la capa de aplicación del modelo TCP/IP, así que no vamos a hablar nuevamente de eso. Pero sí hablaremos a nivel de protocolos. Recuerden que los protocolos se encargan de funciones específicas dentro de cada capa y se activan en función del tipo de comunicación que se quiere establecer. A nivel de capa de aplicación funcionan muchos protocolos, como los siguientes: Telnet, POP3, SNMP, SMTP, VoIP, DNS, DHCP, HTTP, etc. Cada uno de estos protocolos realiza una función específica, pero si nos fijamos en la actualidad, la mayoría de comunicaciones funcionan en la web. Así que para evitar tener que hablar de cada uno de estos protocolos, vamos a ver el funcionamiento de uno de ellos, el protocolo HTTP, el cual nos permite comunicarnos en la web. El protocolo HTTP fue creado específicamente con el propósito de compartir archivos entre servidores web y clientes web. Recuerden que la web se compone, por un lado, de servidores que alojan sitios web en sus discos duros, y por otro lado, de clientes accediendo a dichos servidores para obtener información de dichos sitios web. Para establecer una comunicación web,
hacemos uso de una aplicación o navegador web como Google Chrome. En estos navegadores digitamos una URL, por ejemplo, www.cisco.com. Para poder ir a dicho sitio, debemos hacer clic en buscar o en enter en nuestro computador. Una vez damos clic en enter, empieza el trabajo de HTTP. El primer paso que realiza este protocolo es encapsular dicha solicitud, es decir, se agrega un encabezado como vimos en el video anterior. En dicho encabezado se agrega un mensaje de HTTP. Dicho mensaje es un simple GET, seguido de la página o el sitio web que estamos solicitando, en este caso www.cisco.com. Con este mensaje, el cliente le está indicando al servidor que quiere obtener acceso a la página principal del sitio web www.cisco.com. Cuando este mensaje llega al servidor, este le contestará al cliente con otro mensaje igualmente del tipo HTTP. HTTP responderá a la solicitud del cliente con un código de estado específico. Dicho código de estado dependerá de la información solicitada. Veamos. Si la información o sitio web solicitado existe, el servidor contestará con un código de estado 200 o HTTP OK, e igualmente enviará la información solicitada. Ahora, si la información solicitada no existe, HTTP en el servidor contestará con un código de estado 404, o también llamado Not Found. Me imagino que ya han visto este código. Al final del video les diré dónde pueden ir para conocer todos los códigos de estado que se utiliza en HTTP en las comunicaciones web. Por ahora, imaginemos que la información solicitada sí existe. Dijimos que si la información existe, HTTP responderá con un HTTP OK o código de estado 200 y se enviará la información solicitada, GET, al servidor. Un dato interesante que quiero que sepan es el siguiente. Ustedes se imaginarán que un servidor recibe cientos de miles de solicitudes en un mismo instante. Por lo tanto, dependiendo de cuán saturado esté dicho servidor, después de enviar el primer mensaje HTTP OK, podrá omitir, si así lo desea, el siguiente encabezado HTTP OK en el caso de que reciba nuevas solicitudes del mismo cliente. ¿Por qué pasa esto? Pues porque al agregar un encabezado a un mensaje, este incrementa el tamaño del mensaje a enviar. Es decir, agregar encabezados significa agregar más bytes al mensaje original. Y como dice un dicho por ahí, de granito en granito se le llena el pescuezo a la gallina. Espero entiendan a lo que me refiero. En fin, este es el trabajo que realiza HTTP para compartir archivos entre clientes y servidores web. Veamos algunos detalles importantes de TCP. Al protocolo TCP se le conoce como un protocolo confiable. Esto es porque cuando se envía información y se utiliza TCP como protocolo de transporte, nos aseguramos que la información llega completa al destino final. Pues si en el camino se pierden algunos fragmentos, TCP en el dispositivo de origen se encarga de reenviar los fragmentos que no pudieron llegar con éxito al dispositivo de destino. Pero para poder lograr una comunicación confiable, TCP realiza muchas funciones que el protocolo UDP no hace. Por eso, vamos a ver cuáles son esas funciones que desempeña este protocolo de capa de transporte. Multiplexación, recuperación de errores, control de flujo usando tamaño de ventana o windowing, establecimiento y terminación de la conexión y transferencia ordenada de datos y segmentación. Esas son las funciones principales del protocolo TCP. Así que vamos a ver a qué se refiere cada una de estas funciones, para que podamos entender cómo funciona la comunicación sin errores gracias a TCP. Muy bien, la multiplexación. ¿Qué cosa es esto y para qué sirve? Mis queridos Tickmasters,
Cuando estamos haciendo uso de nuestro computador, podemos tener varias aplicaciones abiertas. Por ejemplo, podemos estar viendo videos online en nuestro navegador web. Podemos tener una aplicación de correo electrónico, una aplicación de mensajería, etc. Y todas ellas pueden estar trabajando simultáneamente, es decir, todas las aplicaciones pueden recibir y enviar información al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo hace nuestro sistema operativo para entregar los datos a la aplicación correcta y de esta forma tener una comunicación fluida y simultánea? Pues esto se logra gracias a la multiplexación. Multiplexación es el proceso de ordenar en un mismo canal de comunicación fragmentos de datos generados por distintas aplicaciones. Por ejemplo, texto, voz y video en un mismo canal de comunicación. Ok, ¿que se las baraje más despacio? Perfecto. Recuerden que una de las funciones de la capa de transporte es fragmentar la información que se va a enviar. Luego, cada uno de estos fragmentos se envía por la red. Cuando hay varias aplicaciones distintas que necesitan enviar datos por la red, entra en acción la multiplexación. Esta función de TCP pone en el canal de comunicación cada fragmento en un orden determinado. Por ejemplo, si estamos haciendo uso de Skype, Microsoft Outlook y Google Chrome al mismo tiempo, pues todas estas aplicaciones estarán enviando datos simultáneamente. Pues, ¿qué pasa? Que gracias a la multiplexación se pone en el mismo canal de comunicación, por ejemplo, un fragmento de Skype, otro de Outlook y otro de Chrome. Y luego dichos fragmentos son enviados a la vez por la red. Al hacer esto, evitamos que solo una aplicación envíe todos sus datos primero y luego la siguiente envíe todos los suyos. En vez de hacer esto, y para evitar retrasos en la comunicación, cada aplicación pone en el mismo canal de comunicación fragmentos propios, los cuales son puestos por TCP uno tras otro y se envían a la vez. De esta manera logramos comunicaciones simultáneas y fluidas.